Hoy hablaremos del conflicto armado interno. En Guatemala habían dos cosas: Jorge Ubico y la United Fruit Company. Por un lado, la United Fruit Company no le daba alguna paga justa a los trabajadores, lo que no le gustaba a los trabajadores. Y además, las supuestas dictaduras del presidente izquierdista Jorge Ubico. Algunos campesinos enardecidos, junto con estos señores, formaron la FARC o Fuerzas Armadas Rebeldes, pero le diremos FARC para abreviar. El ejército, al enterarse, empezó a movilizar soldados por todo el país. La guerrilla se divide en tres fases: fase 1, fase 2 y fase 3. Se hicieron pequeños enfrentamientos con la guerrilla y el ejército. Y además habían rumores que la iglesia cristiana le había dado dinero a la FARC, o sea, financiado a la FARC, lo que causaría grandes repercusiones con el ejército y la iglesia cristiana. Hasta que los de la FARC derrocaron a Jorge Ubico, sacándolo del poder. Igual años después lo harían también con Miguel Irigoras, que lo sacarían del poder años más tarde. Y lo sacarían del poder. Además empezarían a secuestrar empresarios, comerciantes y dueños de fincas. Lo cual el ejército, al enterarse, tuvo que defender a los empresarios y a los dueños de finca. Además, una curiosidad es que Fidel Castro nunca financió a la FARC, nunca le interesó la guerrilla aquí en Guatemala. Solo veía cómo iban las cosas en Guatemala y no daba nada. Solo veía cómo eran las cosas y la FARC solo se quedaba viendo. Y no hacía nada también. Hasta que de repente habían grandes repercusiones entre sus miembros, ya que querían dirigir la guerrilla. Y eso dividió en muchas partes a la FARC, debilitándola demasiado. Además, empezarían a matar a muchos de sus miembros, lo cual no le gustaría nada a la FARC. Y también el ejército le daría un gran golpe a la FARC haciendo una redada. Y los de la FARC tuvieron que desplegarse al sur de Petén, dejándolos casi en la bancarrota y con pocos miembros. Un gran golpe, la verdad.